En este video vamos a ver cómo encontrar el límite de x cuando tiende a 1 de esta función. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite, es decir, reemplazar x por 1 para ver qué valor toma la función en ese punto. Por ejemplo, aquí vamos a reemplazar 1 y en el denominador también vamos a reemplazar esa x por 1. Bien, en la parte de arriba no hay ningún problema, 1 más 1 es 2, 2 dividido entre 2 es 1 y 1 menos 1 es 0. Pero en la parte de abajo tenemos 1 menos 1 es 0 y tenemos una indeterminación, tenemos 0 sobre 0. Si hubiésemos tenido 0 sobre 3 o sobre 4 o sobre cualquier número, el límite tendría como resultado 0, pero en este caso tenemos 0 en el denominador y como 0 en el denominador no puede existir, entonces es indeterminado. Y es indeterminado porque está en desorden, todavía no se han sumado estas dos fracciones, es decir, el 1 hay que sumarlo con menos 2 sobre x más 1. ¿Cómo se suman estas dos fracciones? Por este método de suma de fracciones, se multiplican las dos del denominador y luego se multiplican en cruz y se suman ambos resultados, b por c más d por a. Así que como este 1 está dividido entre 1, lo multiplico por x más 1 y ese sería el denominador. Ahora en el numerador tendría x más 1 que multiplica a 1. Así que me queda x más 1, no cambia nada. Ahora 1 por menos 2 es menos 2. Ahora hacemos lo mismo a este lado. X está dividido entre 1. En el denominador tengo x. X por x es x al cuadrado. Y 1 por menos 1 es menos 1. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer para seguir simplificando esta función es hacer una ley de la oreja. Es decir, escribir esto en un fraccionario simple. Multiplicamos los internos y los externos. Entonces lo que tengo en el numerador es x más 1 menos 2, que es x menos 1, multiplicado por x. Ahora en el denominador multiplico x más 1 por x a la 2 menos 1. Recuerden que lo que estamos buscando es el límite de x cuando tiende a 1 de esta función. Esta función sigue siendo esta misma, solo que ya la hemos simplificado más. Pero tenemos el mismo problema de que si reemplazamos x por 1, 1 al cuadrado da 1, menos 1 es 0. Y tenemos 0 en el denominador todavía, así que hay que seguir simplificando hasta que no me quede 0 en el denominador. Bien, hay una forma de seguir simplificando esto o factorizándolo, y es usar la propiedad de que x cuadrado menos 1 es igual al producto de estos dos factores, de x más 1 y luego de x menos 1, es decir, escribir los dos factores con signos diferentes. Ustedes pueden hacer la prueba al multiplicar cada uno de estos factores, se resta y queda igual a x a la 2 menos 1. Así que aplicando esa propiedad, lo que tenemos es esto de acá.
esto mismo, solo que este x al cuadrado menos 1 lo he escrito de esta manera. ¿Para qué? Para que este factor se divida entre este y me quede con valor 1, ya que son iguales y ambos se están multiplicando por los demás factores. De esa forma lo que tenemos es que el límite de x cuando tiende a 1 de x entre x más 1 es, hacemos lo mismo que al principio, reemplazamos x por 1. Aquí tenemos x más 1 por un x más 1, o sea, x más 1 al cuadrado es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos es 1 entre 1 más 1 al cuadrado, lo cual es 1 entre 1 más 1 es 2, por 2 es 4, porque está al cuadrado, así que lo que tenemos es un cuarto. Así que el límite de esta función es igual a este resultado, a un cuarto. Simplemente que no se había simplificado, no se había escrito de una manera ordenada.